explicar un poco, bueno, los procesos que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar la producción y llegar a la mezcla, y escuchar un poco qué es lo que pasa a la hora de la mezcla. Compartir una pantalla con Pro Tools, donde vamos a poder ver algunos procesos, escuchar algunas cosas. Les cuento un poco, yo me dedico a la producción musical en general, principalmente a la parte más técnica, grabación, mezcla, mastering. Hace algunos años trabajo acá en mi estudio, Fusis. Bueno, nada, la idea de este taller fue un poco eh, aproximar y dar a entender lo que sucede con la música a la hora de ser mezclada, que a veces es un tema un poco engorroso, no sabemos qué esperar y hasta dónde, o sea, cómo llegar a ese proceso, qué sucede exactamente ese proceso, cómo pedir las cosas y cómo terminar tal proceso. Bueno, me interesaría también un poco que me cuenten, si tienen ganas, qué hacen ustedes, si han trabajado una vez una grabación profesional, si han mezclado alguna vez algún tema de ustedes, si han mandado a mezclar, y qué les gustaría también aprender o escuchar en este taller. ¿Están ahí o no? En mi caso, yo soy DJ Ujú. y me interesaría empezar a producir algo. Tengo un par de programas y me junto con colegas que lo hacen también, pero bueno, como para mí es chino también. Claro, claro, claro. Eh, Dice Mili. Bien. Y Mili, vos haces música, tenés tu proyecto, banda o sola. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos con eso entonces. Eh, bueno, como para empezar, arranquemos viendo un poco eh, desde el inicio de la producción, que es la diapositiva que estoy presentando acá. A la hora de encarar la producción musical, la etapa de mezcla es una etapa más bien ya llegando al final de todo esta línea de una producción musical que abarca un montón de aspectos. En un principio, como lo vemos en la diapositiva, todo empieza con la creación de la música, que puede ser ya sea una composición de banda, ya sea una canción de alguien que toque solo, eh, puede ser bueno, un tema ya definido y compuesto entero, o quizás simplemente una idea. Por ejemplo, una persona que venga con una guitarra y un estribillo y decir, bueno, armemos la canción desde eso. Una vez que tenemos la música medianamente creada, arrancamos con lo que sería preproducción. ¿En qué consiste la preproducción? Es cuando, bueno, terminamos de definir eh, toda esa cuestión musical, por un lado. Tipo, puede entrar en juego ahí un productor musical que justamente se va a dedicar a arreglar esa canción, a terminarla. En caso de ser una canción que viene solamente con una guitarra y una voz como una idea, decir, bueno, acá vamos a agregar esta batería, vamos a agregar estas otras guitarras, el bajo va a hacer esto, la estructura de la canción la vamos a cerrar de determinada manera. Bueno, eso en la preproducción entra y se hace lo que se le llama maqueta, que es justamente una grabación piloto, si le queremos decir, donde podemos escuchar la idea presentada, que no es necesario que suene bien, que no es necesario que se mezcle bien, simplemente el objetivo de esa maqueta es poder tener una noción y poder escuchar lo que la música, poder entenderlo. Y bueno, y también en la preproducción entran aspectos como la planificación de la producción general también, ¿no? Decir, bueno, tantos días vamos a estar con la producción musical puntualmente y el maqueteo. Después, bueno, decimos, tal día vamos a grabar en tal estudio, con tales equipos, tantas horas de grabación, y toda esa planificación de la grabación también entra en lo que sería la etapa de la preproducción.
que es muy importante ahí porque mientras mejor hagamos cada uno de estos pasos que tiene una producción musical, mejor y más fluido va a ser el siguiente. O sea, si yo tengo una canción ya bien armada, bien arreglada, que sabemos que funciona, que está buena la canción, eh, y que la gente, las personas que lo van a interpretar a la hora de grabación, la tienen todo bien definido, bien decidido, están seguros de eso, la grabación va a ser mucho más fluida, las tomas van a ser buenas, la interpretación va a tener ese sentimiento, por decir así, ¿no? Una buena grabación después nos va a llevar a que la edición no tengamos que estar corrigiendo errores. Y la buena grabación y sin errores nos va a facilitar después la mezcla, que sea un poco más limpia también. Bueno, y así con cada uno de los pasos es como muy importante para el siguiente también, que se haga bien concentrado. Bueno, preproducción, maqueteo, organización, presentación de la canción. Después nos vamos a la grabación, que es, bueno, una vez ya definido todos estos aspectos de la música y de la organización, bueno, lo vamos a plasmar. Ya de ahí vamos a conseguir los audios con los que finalmente vamos a trabajar eh, la producción final y lo que va a ser la canción que vamos a presentar al mundo y a la gente que lo va a escuchar. En este punto es muy importante venir con todo definido, básicamente. No estar gastando horas de estudio y de concentración en que no me acuerdo cómo era el arreglo que habíamos hecho para grabar en esta canción, o en que no practiqué lo suficiente, o en que no sé si el clic es este o aquel, sino que simplemente llegar y enchufarse y decir, bueno, voy a hacer la toma final que va a quedar en el single, en el disco o en lo que sea. Suelen ser procesos bastante largos. O sea, grabar una canción tipo con instrumentos, batería, bajo, guitarra, teclas, voces, por lo menos yo creo que te lleva lo que serían 2 días de grabación bajo la pata, si lo vas a hacer bien, ¿no? Se pueden acelerar algunos procesos y hacer algunas cosas un poco más rápidas, pero bueno, nos puede traer problemas en los pasos siguientes. Una vez que tenemos todo el material grabado, final, pasamos a lo que es la etapa de edición. Que la etapa de edición es una etapa que no es muy visualizada y que muchas veces no es tenida en cuenta por las personas que hacen música, que es el momento en el que dejamos todo listo, toda la grabación lista para ser mezclada. ¿Qué puede suceder ahí? O organizar la sesión del programa, en el programa que estemos trabajando, en el DAW que estemos trabajando, dejar todo prolijo, dejar todos los canales bien creados, todo bien ruteado. Y por otro lado, lo que es la parte de las correcciones. Por ejemplo, bueno, hicimos una grabación donde cierto golpe de la batería quedó un poquito fuera de tiempo. Bueno, cortamos ese golpecito y lo acomodamos. Esa famosa magia que hacemos los técnicos a la hora de las interpretaciones un poco erradas. Bueno, sucede todo en ese momento. Cosa que después, una vez que digamos, bueno, vamos a mezclar, tengamos todo el tema funcionando. No tengamos que estar arreglando, ni corrigiendo, ni bueno, justamente, editando. De la edición pasamos a la mezcla, que ya lo vamos a ver bien a fondo. Una vez mezclado el tema, se masteriza. Que bueno, creo que los 2 puntos donde voy a hacer hincapié en esta charla es en la mezcla, más que nada, y voy a tirar una idea como para que sepamos de qué significa un mastering, que es muy común y pasa mucho que la gente no entiende, si no entiende, pero bueno, es como un gran misterio el qué sucede en el mastering, qué es lo que se hace. Bueno, ese misterio lo vamos a estar viendo un poquito
ahí más al final de la conversación. Bueno, esto es lo que le comentaba un poquito recién. A la hora de encarar una mezcla, nada, es muy importante tener todos los aspectos de la producción que vienen antes de ella lo mejor solucionados posible. Si estamos hablando capaz que de una producción de música con instrumentos, música acústica, como podría decir, ya sea guitarra eléctrica, guitarra acústica, pianos, voces, baterías, lo que sea. Nada, tener toda eso, la canción definida, los arreglos bien grabados, la edición hecha, perdón. Si vimos que tuvimos algún error en la grabación, ya eso corregido. Si vimos que necesitamos muchas capas de voces y armonías, todas bien grabadas, todas bien editadas. Las voces, si vemos que están un poquito desafinadas y queremos usar un programa de afinación de voces, que ya estén afinadas. Nada, y dejar todo ese proceso anterior de la hora antes de llegar a la hora de mezclar lo más cerrado posible. Bueno, eso, todo el proceso anterior a la mezcla cerrado. En el caso de, por ejemplo, capaz que la música un poco más sintética, Franco, que vos hablabas de que sos DJ, calculo que, bueno, mucha música electrónica. A la hora de llegar a la mezcla, me parece muy importante, por ejemplo, nada, que tengas todos los sonidos de los sintes, de los instrumentos virtuales, electrónicos que estés usando para hacer la música, tener todos los sonidos ya definidos, decir, bueno, este es el audio de este colchón de sintes que está de fondo, este es el audio de mi kick y este es el audio de mi redoblante, de mi snare o de mi clap, lo que sea, de mi hi-hat. Decir, bueno, yo ya estoy contento con cómo está armada la canción, ya me hace bailar, ya decidí las texturas que quiero que funcionen dentro de la canción. Y bueno, ahora se lo voy a mandar, una vez que tengo todo eso definido, ya la canción cerrada, se lo voy a mandar a un técnico o ingeniero de mezcla para que le termine de dar una coherencia a todo eso. Suele pasar mucho también, ¿viste? Es como en las producciones musicales, el famoso cuello de botella. Si hay algún paso de todo esto de lo que estoy hablando, de la producción musical, que nos falla, que es el punto débil, se va a notar y va a ser perjudicial para toda la cadena. Si tenemos una mala canción, por más que suene increíble, no nos va a servir demasiado. Si tenemos una buena canción, pero está mal tocada, también va a ser raro a la hora de escuchar una canción que está mal tocada. Si tenemos una buena canción que está bien tocada, pero está mal grabada, en la mezcla no se lo va a poder hacer sonar realmente bien. Sí, que funcione quizás, pero no realmente bien. Si la mezcla no está buena, tampoco vamos a poder percibir, no vamos a poder entender claramente lo que está pasando entre los instrumentos, no vamos a poder disfrutar bien la canción. Y si la mezcla no está buena, en el mastering no vamos a poder revivir algo que no existe. Después también, si tenemos una buena canción, bien grabada, bien tocada y bien mezclada, y hacen un mal mastering, tampoco vamos a poder disfrutar lo suficiente de la canción que estamos en cuestión. Así que nada, eso me parece como muy importante entender esa cuestión del cuidado de botella, que tenemos que ser lo más prolijos posible en cada una de las etapas de una producción musical. Bueno, una vez que tenemos toda la canción grabada, producida, editada y toda esa historia, bueno, entramos ya a sumergirnos en el campo de la mezcla.
hay algo con lo que yo lucho en mi día a día como trabajador técnico de la música, que es ser considerado un mago. Es como decir, tengo la capacidad de... Creen que tengo la capacidad, sí la tengo, pero no me gusta que se agarren de eso, de hacer magia, de arreglar algo que no existe, de inventar, de corregir, que te dicen, no, no te das problemas, si después él lo puede arreglar en la mezcla. Y es como, sí, puedo llegar a arreglarlo, pero no es la forma óptima de hacerla, por muchas cuestiones, desde concentración a la hora de poner mis recursos en funcionamiento para hacer una mezcla, como también lo óptimo de una toma o una grabación bien hecha, como decía recién. Eh, Me parece que eso es un punto que es algo que se escucha mucho, lo arreglamos en la mezcla, que no va. Y mucho menos, si hablamos de lo arreglamos en la mezcla, tampoco es arreglarlo en la mezcla, es arreglarlo en la edición, por ejemplo, si es una mala interpretación de una canción. Eso sería arreglarlo en la edición. Y después, bueno, arreglarlo en la mezcla en cuanto al audio, porque suena medio feo. Decir, bueno, grabé la guitarra medio así nomás porque no tenía tiempo o porque, bueno, los recursos que tenían y te lo mandan y decir, bueno, che, suena medio mal, pero bueno, lo arreglan en la mezcla. Y sí, lo puedo arreglar en la mezcla, pero no lo puedo hacer zafar. En cambio, si está bien hecho, yo a eso lo puedo embellecer, le puedo dar la potencia máxima que puede llegar a obtener ese instrumento que está bien grabado y bien interpretado. Así que nada, me parece que está bueno un poco romper con esa idea que, nada, como les contaba recién, en el ámbito de la producción es algo muy, muy, muy común. Que, nada, eso, no hagamos hincapié en eso. Si eventualmente suceden cosas como, bueno, es un proyecto de producción eh, muy independiente, con presupuestos relativamente bajos y ese tipo de cosas que suele pasar también y hay que saber lidiar y hacer cosas buenas con eso, también me parece muy importante. Se puede hacer un poco de esa magia, sí, obvio, pero no apoyarnos en eso. Si tenés un micrófono en tu casa y una plaquita de audio y querés grabar una guitarra acústica, querés grabar una voz con eso, eh, nada, lo hagamos de la forma más correcta y concentrándonos y concentrando esos recursos lo mejor posible, sin estar confiando de que porque estás trabajando con un buen ingeniero de mezcla, le mandes lo que le mandes, él va a hacer magia y lo va a hacer sonar bien. Que sí lo va a hacer sonar bien seguramente si es buen ingeniero. Pero hay formas de optimizarlo. O sea, si tenés un micrófono que no está tan bueno para grabar voces, bueno, por lo menos cantemos que la voz esté afinada, por lo menos hagamos un invento con un par de colchones alrededor para que la voz no tenga rebote, no tenga reverb. Por lo menos busquemos la forma más óptima de acercarnos o alejarnos al micrófono para que suene lo más claro y nítido posible. Le pongamos un antipop, que es para evitar las P, o en el peor de los casos, una media, una cosa así. Bueno, también vale. Pero lo que quiero ir con esto es que es muy importante estar concentrados y hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que tengamos. No me voy a poner purista como pasa mucho, que si no está grabado con un micrófono de $3.000 en un estudio que tiene una consola de $10.000, no es buen audio. Y bueno, sí, todos querríamos grabar en esas condiciones, pero no siempre se puede y me parece muy importante nada, optimizar esos recursos que tengamos para poder hacer que las cosas funcionen. Pero no nos confiemos en la magia del productor o del técnico o del editor, sino que seamos atentos con eso, de que las cosas se pueden hacer bien, más allá de muchos factores que puedan jugar en contra o a favor o lo que sea. Bueno, acá pasamos a un punto de lo que es toda la etapa anterior a la mezcla, que acá lo pongo en muchos casos, es bueno contar con un premix o un raw mix. ¿Qué significa esto?
Por lo general, cuando nosotros encaramos una producción, tenemos una idea estética, sonora y una idea, una sensación que transmitir. Em, que eso está bueno que sea coherente y que sea entendido por cada una de las personas que trabajan en la producción. O sea, yo tengo una canción, el objetivo de la canción es transmitir una sensación melancólica, por ejemplo, ¿no? Bueno, la composición, obviamente, que va a tener eso, la letra, si es que hay tal letra. Em, y quiero que suene todo espacial, que suene profundo, y todas esas formas de transmitir ideas con palabras cotidianas, fuera de lo técnico, que me parece que está bueno, sean entendidas por cada una de las personas, eso, que participan en la producción. Por lo general, el artista va a ser quien primero lo interprete porque es quien compone la canción y es quien saca esa sensibilidad y esa idea hacia afuera. Pero después está bueno que también se agarra un productor musical, el productor musical entienda esa idea en esencia, para poder explotarla, para poder ir hacia el mismo lugar. No le voy a ir con una canción melancólica y de repente el productor musical arreglármelo con arreglos que me lo lleven a una canción de pop que te haga bailar. Capaz que puede estar buenísima la canción de pop que te haga bailar, que hizo con la idea que trajo el artista, pero la búsqueda del artista era otra. Me parece que ahí no hay una congruencia. Así también pasa a la hora de mezclar. O sea, en una mezcla puedo decidir un montón de cosas. Desde que suene más oscuro hasta más brillante, hasta que suene profundo y espacial o seco, hasta que suene un poco distorsionado o súper limpio. Y cada una de esas cosas, en una mezcla, nos transmiten sensaciones distintas. Por eso, me expreso acá en esta, en esta imagen, que está muy bueno cuando contamos con ese tal premix o raw mix. Raw mix sería como mezcla cruda, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es eso? Es como una presentación de ciertas ideas sobre la grabación que nos van a llevar hacia cierto lugar. O sea, por ejemplo, si la canción queremos que sea súper espacial, ¿no es cierto? Que tenga como un buen vuelo. Y la voz es súper melódica y así con súper efectos y que vuela, se mueve por todos lados, tiene profundidad, delay, reverb, etc. Está buenísimo cuando a mí me llega, che, quiero mezclar esta canción y me mandan un MP3. Y en ese MP3 yo ya escucho esa reverb de la voz porque está ahí, la pusieron, como a forma de maqueta también, por decirlo así, ¿no es cierto? Ya estamos ahí como entrando a escuchar la canción con un aspecto de mezcla ya presentado que transmite una sensación, como es en este caso el efecto en la voz. Que bueno, esto puede pasar mucho si en una producción un poquito más casera, más, no sé si casera, pero más hecha por uno mismo. Es decir, bueno, yo me estoy grabando en mi casa, ¿no? O en mi home studio. Y bueno, grabo todo acá y después se lo mando a alguien para que lo mezcle. Está bueno, capaz, mandar de entrada esa presentación del tema en MP3, por ejemplo, donde yo ya presenté ciertas ideas. Dije, bueno, del lado izquierdo del estéreo voy a tener una guitarra, del lado derecho voy a tener un sinte porque me gusta eso. En el medio va a estar la voz con un montón de efectos porque me gusta eso. El, eh, el bombo de la canción va a estar fuertísimo porque quiero que se escuche y que te haga moverte. Y toda esa idea de cómo funcionan los elementos entre sí, como en forma de maqueta, es lo que le digo a ese premix o raw mix, mezcla cruda, que a mí personalmente me sirve mucho a la hora de encarar una mezcla. Nada, me pasó alguna vez, viste, que me manden una canción para mezclar. Me pasó hace más o menos poco con una suerte de trap un poco más experimental, así, con un par de cosas raras y distorsiones. Nada, que presenté la primera mezcla, yo estaba re contento, me re gustaba cómo sonaba, se lo mando a los chicos y me dicen, che, suena increíble, pero no es la idea. Ah,
y me dijeron, mira, escuchate, recién ahí un poquito tarde me mandan ese raw mix, esa mezcla cruda, y me dicen, mira, escuchá cómo interactúa el clap con el bombo y la voz, que son los elementos principales de la canción. Todo lo demás tiene que estar más al fondo. Fue, claro, de una. Yo había hecho todo lo demás, que es la parte de sintetizadores y armonías, bien al frente, bien grandes, como que le daban una espacialidad así, un colchón armónico recopado, y lo tenía re adelante. Y era básicamente, no, bueno, eso va todo de fondo. Acá adelante tenemos la voz, el kick y el snare, el clap o el redoblante, como queramos decirle. Bueno, y ahí dije, bueno, claro, ahí está la importancia de ese raw mix, esa mezcla cruda, que nos va a permitir entender cuál es la búsqueda artística a la hora de una mezcla. Porque bueno, la parte técnica es la parte más difícil, ¿no? Que capaz que no cualquier artista o productor musical lo tienen muy atado. Justamente por eso después vamos a buscar un ingeniero de mezcla o técnico de mezcla. Bueno, ahora nos metemos en la parte más profunda del asunto. Cuéntenme ustedes, ¿se graban ustedes mismos? ¿Han usado alguna vez algún programa de grabación? Ya sea Ableton, Cubase, Pro Tools. ¿Grabaron con algo? Ableton. Perfecto, perfecto. Bueno, MD, no sé tu nombre. Recién, bueno, cuando arrancamos, Manuel, mira, tocado. Cuando arrancamos un poquito, charlamos, bueno, nada, les conté de mí que me dedico a la grabación, mezcla, mastering, más que nada la parte más técnica de las producciones musicales, hace ya unos cuantos años. Y que bueno, la idea un poco de esto era contar un poco y escuchar qué es lo que pasa y qué tenemos que esperar a la hora de mezclar una canción. Si querés, Manuel, contame un poco vos qué haces, si haces música, si alguna vez mezclaste un disco, o sea, mandaste a mezclar, grabaste profesionalmente alguna vez, y que te interesaría también aprender. DJ, bien. O sea, Franco y Manuel, DJs, producen música electrónica, ¿no? En Ableton. Va por ahí la cosa. Perfecto, perfecto. Bueno, les voy a pasar ahora. Yo trabajo desde Pro Tools. Les voy a pasar ahora un link. Un segundo. Ahí con ese link que les he pasado van a poder escuchar mi Pro Tools. Así que ábranlo y pónganle como hay un botón que dice Start Listening. Bueno, el tema, ¿viste? También de los programas, Ableton, Pro Tools, etcétera, etcétera, es también todo mundo, ¿no? Yo soy de las personas que consideran que es una elección personal con qué programa trabajar y no hay uno que sea mejor que otro. Yo a la hora de la parte más técnica, de mezclar, grabar, masterizar, siempre uso Pro Tools. Pero por ejemplo, a la hora de producir música y de componer, tiendo a usar Ableton casi siempre. Me queda más cómodo con los instrumentos virtuales, MIDI y todo eso. Un segundo. Cristóbal, ¿estás por ahí? Sí,
acá estoy. Estás grabando desde Google Meet, ¿no? Sí, no, grabo la pantalla completa con todo. Con el Con audio. OBS, por ejemplo. No, no, con el QuickTime. Hago, Bien, bien. Fíjate, viste que yo acabo de mandar un link eh, en el chat. sí. A través de ese link se va a escuchar mi programa de mezcla del Pro Tools. Abrilo y bueno, fíjate que se grabe porque bueno, a través de eso se va a escuchar todos los ejemplos que yo haga El desde el audio. programa. Claro, el audio, Solamente exactamente. va a sonar el audio ahí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Pudieron abrir el link? Claro, ahí está. Lo dejo abierto en otra pestaña y dejo la imagen acá. Fíjate que tenés que ponerle, viste, dice click to start listening. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, arranquemos un poquito acá de lo que vemos en la diapositiva. Yo suelo diferenciar principalmente las mezclas en dos etapas. Mezcla técnica y mezcla artística. Que realmente no es que sean mezcla solamente técnica y mezcla solamente artística. En lo técnico hay una gran cuota artístico, en lo artístico hay una gran cuota de técnico también. Pero a forma didáctica me parece como bueno, más simple dividirlo en esos aspectos. Dentro de la mezcla, la parte más técnica de la mezcla, vamos a ver aspectos como, bueno, el volumen, que es básicamente lo que te va a dar la sensación de qué es lo que está más cerca o más lejos también. O sea, tengo la voz bien fuerte, tengo la voz de adelante, tengo unos pads de sintetizadores con poco volumen, bueno, van a estar más atrás. Tengo el kick y el snare al palo, bueno, se van a ir re adelante. El paneo, que es de qué lado del estéreo voy a tener cada uno de los elementos de la mezcla, ya sea al centro, a la izquierda, a la derecha o entre medio, todos esos puntos. La distorsión armónica, la distorsión armónica es un gran aspecto dentro de las mezclas, que es algo que no es algo muy común de escuchar y no todas las personas lo entienden ni lo esperan a la hora de una mezcla. Ya la vamos a ver bien a fondo ahora en un ratito. La distorsión armónica es básicamente ese colorcito que le agregamos, un calorcito que le agregamos, por decir así, a el audio. Por ejemplo, el clásico, un ejemplo muy clásico, si estamos trabajando con un equipo, por ejemplo, valvular. Ese equipo valvular va a agregar a nuestra señal de audio un color. Ese color que le agrega esa válvula es justamente distorsión armónica. Después tenemos EQ, ecualización, que sería, en palabras simples, el control de tono. Después tenemos lo que es compresión y procesos dinámicos. Por eso, ¿viste? Yo planteo toda esta parte como más técnico porque son cuestiones un poquito más finas y como detalles un poquito más, bueno, justamente técnicos. Y después en la parte más artística de la mezcla, ahí es donde entramos, bueno, con los efectos de espacialidad como el reverb, la reverb, el delay, efectos de modulaciones que va a hacer que se nos mueva un poco la mezcla. Podemos, no sé, desde chorus, desde flanger, desde paneos, etcétera, autopan, y ese movimiento, y un 3D que nos da. Distorsión también como efecto, a veces sin saberlo, estamos escuchando audios distorsionados, sin que nos dé la sensación quizás así como de violencia, pero hay distorsión por todos lados. Y bueno, y por otro lado también lo que es el movimiento y la automatización, que con eso decimos, bueno, yo quiero que en el estribillo suba el volumen del canal de la voz, quiero que en el estribillo suba el volumen de la reverb para dar esa sensación de que en la parte que más se te tiene que quedar de la canción, todo crece, todo tiende a ser más grande, a venirse más adelante. Yo quiero que en una parte de la canción eh, el hi-hat esté al medio
y de repente en una canción aparece un hi-hat del otro lado y el que estaba al medio lo pongo del lado derecho. Esos movimientos que vamos haciendo en la sesión de mezcla, que justamente mediante la automatización también nos va a dar una sensación que lo acerca un poquito más a lo artístico. Vamos a escuchar un poco ahora. Dejo de presentar esto. Bien, están viendo mi Pro Tools ahí. Un segundo. Perfecto. Bueno, yo acá tengo una sesión. Sabrán disculparme los productores de música electrónica porque es como bastante rockera esta canción. Donde, bueno, yo tengo acá todos los canales de la grabación presentados. Tenemos bombos, redoblantes, overheads, que serían los micrófonos de los platillos, toms, micrófonos ambientales, una capa extra de unos redoblantes que entran en una sección de la canción, algunas cuestiones de percusión, más que nada en la parte de la introducción, los 3 canales de bajo, y de acá para abajo tengo todos canales de grabaciones de guitarras. Y acá tengo una pequeña sección de la canción que tiene voz, que tiene 3 grabaciones que suenan a la vez de la voz. Bueno, primer aspecto de la parte de la mezcla, a la hora de mezclar, es acomodar en la sesión, que dada la sesión, como lo pueden ver, está editada. ¿Qué significa que está editada? Si ven, está todo cortado, acomodado, todo a donde tiene que ir. Están los fades y los crossfades, todos hechos. Los silencios de algunas partes, como por ejemplo esta acá en la guitarra que quedaban sonando como unos acoples, están limpiados. Los toms, por ejemplo, de la batería, que es lo súper común, en vez de estar todo el pedazo de audio que fue grabado originalmente, si yo arrastro esto un poquito para atrás, se ve el resto de audio. Yo acá tengo contaminación de lo que se escucha en los platos, el redoblante, el bombo, que no me interesa, solamente me interesa el momento en el que le pega al tom. En ese sentido tengo todo preparado ya para mezclar. Tengo también samples. O sea, tengo por un lado, ahora que voy a hacer sonar. ¿Escuchan ahí? Perfecto. Bueno, tengo acá, por ejemplo, el bombo original de la grabación, acústico de la batería. Y además tengo un sample de bombo sonando a la vez, que eso se hizo también en la etapa de edición, se agregó esto. Que es básicamente lo mismo que tocó el baterista, detectado vía MIDI, y le agregué un bombo virtual para que suene a la vez del bombo acústico. Igual que con los toms, suenan los toms originales. Y además samples. Súper rápido todo. Bueno, eso sería como la sesión ya editada y preparada para mezclar. Ya los canales con sus colorcitos cada uno. Yo tengo, bueno, todos los canales de la batería juntos, me van a este canal de acá. Después igual, por ejemplo, con el bajo, todos los bajos juntos, los 3 canales de bajo,
me van a este canal de bajo máster. Las guitarras también, son muchos canales de guitarra. Tengo desde el canal 39 al canal 70 canales de guitarra. Que todos esos canales van a este canal de guitarra donde está todo junto. Igual que las voces, tengo acá las 3 capas de voces. Que todo eso va a este canal. Después también con los efectos que yo le agrego terminan de ir la voz más los efectos de la voz a este canal final, que lo suelo poner de rojo a todos los canales que terminan. Y después este último canal, que es donde tengo la canción entera. ¿Se dan cuenta? Si lo muteo esto, no suena nada. Bueno, entonces, lo primero que me parece muy importante de presentar en la mezcla, que ya puede venir inclusive de la mezcla cruda, es el volumen. Es decir, bueno, la batería quiero que esté acá, el bajo este del volumen, las voces están bien fuertes adelante, las guitarras, una guitarra de cada lado en tal volumen. Volumen y paneo, justamente. Después, dentro de la mezcla, hay algo que sucede. Bueno, ya nos sumergimos ahí un poquito más específico. Lo que hablaba recién, la distorsión armónica. La dulce y hermosa distorsión armónica. ¿Qué pasa? Naturalmente, casi todas las producciones que vamos a hacer nosotros son grabadas con micrófonos, pueden ser buenos, pero no capaz los mejores del mundo. Como decía un poco recién, el micrófono de $3.000, hay gente muy fundamentalista de eso, y la consola de $10.000. Esos equipos, que son los que se usan profesionalmente, por decir así, o lo que la música más tope o que estamos acostumbrados a escuchar, por decirlo de alguna forma, se usan ahí esos equipos, agregan al sonido, al audio, una capa de información que la embellece, por decir así, ¿no es cierto? Nosotros estamos grabando con un micrófono como este que tengo acá. En nuestra plaquita de sonido Focusrite o cual sea de las marcas más para home studio, por decir así, hay algo del sonido que no vamos a tener en comparación a la música que estamos acostumbrados a escuchar casi siempre, que está trabajada con todos estos equipos tan caros y grandes y copados de los estudios, de los más grandes estudios. Y bueno, al estar acostumbrados a escuchar ese sonido, esa música, nuestro oído nos va a estar pidiendo también, o sea, ese tipo de tímbrica que se consigue mediante estos grandes equipos, equipos muchas veces analógicos. Para tal cosa, nada, para poder nosotros acercar nuestra música a esa sonoridad, tenemos actualmente un montón de herramientas digitales, los famosos plugins, ¿no? Que pueden ser algunos más cristalinos, que no te agregan esa distorsión armónica, y otros un poco más, que son, si no sé si han visto los plugins, que son tipo, se le llama modelado analógico, que son como, bueno, simulaciones de equipos analógicos en plugins. Bueno, todos esos plugins que simulan equipos analógicos van a estar agregando distorsión armónica. Que la distorsión armónica es información que se le agrega a nuestro audio, eso lo embellece, por decirlo de alguna forma. Y es algo que tiene toda la música que estamos acostumbrados a escuchar. Y mientras más atrás nos vamos con la música, más de eso también tiene, ¿no es cierto? Por consecuente, es como nada, el oído naturalmente lo va a estar pidiendo. Es ese colorcito, ese calorcito en el sonido. Esa diferencia entre algo que suena capaz que medio frío, medio muerto, con algo que suena grande, cálido, profundo. Entre otros elementos que también influyen en eso, por supuesto.
pero la distorsión armónica es exactamente ese calorcito. Les voy a mostrar un experimento para que lo podamos entender un poquito más. ¿Entienden de qué hablo si digo frecuencia? Perfecto. Bueno. Yo acá les voy a hacer escuchar un tono puro de alguna frecuencia en particular. Otros. Sí. Bueno, para que repaso así rápido, las frecuencias sería, bueno, cuando hablamos de graves, medios, agudos y toda esa terminología tonal, es cuando estamos refiriéndonos a las frecuencias. Básicamente es como cuántos ciclos por segundo hace el sonido que viaja por el aire, que tenemos de frecuencias muy graves, como esta por ejemplo, 69 Hz. De ahí vamos a 100, le sigamos subiendo, escuchando las distintas frecuencias. Así hasta llegar hasta el final del espectro audible por el oído humano. El oído humano escucha desde 20 Hz a 20.000 Hz, en teoría. No muchos escuchan 20 Hz, no muchas cosas reproducen 20 Hz, que sería lo más grave de todo, y no muchos oídos escuchan 20.000 Hz. A veces, nada, es más una sensación que realmente escucharlo. Y es común que a medida que va pasando el tiempo se te va degradando un poquito la capacidad de audición, y esa cuestión de ese final de agudos, ese 20.000, ese 19.000 Hz, 18.000 Hz, perdón, lo vas perdiendo. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Una onda de 1000 Hz, como vemos, tono puro. Que si yo lo veo en un analizador de espectro, tengo solamente el tono en 1000 Hz. Tono puro. A eso, si yo por ejemplo le agrego un plugin que simula justamente todos estos equipos analógicos que se usaban que se usan mucho en los estudios más caros, las consolas gigantes tienen también toda esta misma cuestión de distorsión armónica. Vamos a ver lo que antes era un tono puro, ahora empieza a tener armónicos. Todas estas montañitas nuevas, toda esa información nueva, si lo ven acá, se lo agrega intenso. Toda esa información que le está agregando este plugin de modelado analógico es lo que se le llama distorsión armónica. Que básicamente eso va a hacer que se enriquezca nuestro audio y que sea más cálido, y que el audio con una placa de baja calidad, no sé si baja calidad, pero con preamplificadores súper cristalinos y un micrófono que no tiene mucho carácter tampoco,
pasen a tener ese tal carácter. Eso me parece una buena palabra para describir lo que hace la distorsión armónica, darle carácter. Por ejemplo, si lo escuchamos sobre la música, quizás es un proceso que bastante fino, no es simple de escuchar. Pero bueno, que está constantemente, es algo súper específico, súper técnico. Quizás si lo usamos aplicado a la música, el cambio real que vamos a estar consiguiendo no es tan brusco, pero a la hora de sumar todas esas capas va a estar generando algo que nos va a ser súper cálido al oído. Toca una canción. Si yo le agrego distorsión armónica, como por ejemplo esto. Quizás, no sé qué sistema de monitoreo, cómo están escuchando ustedes. Es muy sutil la capa que está agregando de ese color armónico. O sea, no es radical ni simplemente audible. Yo acá en mi estudio en los monitores lo escucho, lo entiendo, pero bueno, no es simple de encontrar. ¿Qué sería lo que está agregando esto que no es tan simple de escuchar? Voy a volver el volumen como estaba. Bueno, eso que estamos escuchando en este momento es la distorsión armónica que le está agregando esto a la música. Vamos a probar otras cosas también. Por ejemplo, el compresor que veíamos recién. Ahí básicamente lo que estoy haciendo yo es que invirtiéndole la fase a uno de los dos canales que suena exactamente lo mismo y como que el sonido de la música posta se resta, se cancela, desaparece y lo único que se pasa a escuchar es lo que agrega lo que yo estoy trabajando acá. Por ejemplo, puedo hacer otro ejemplo más, como por ejemplo un simple ecualizador, sin ecualizar, sin hacer nada, simplemente estando. Ahí queda mucho más bajito y es mucho más sutil. Pero eso que estamos escuchando ahora es lo que agrega este plugin de simulación analógica al audio con solamente ponerlo, sin ni siquiera ecualizar. Bueno, eso es la distorsión armónica. Seguimos un poco más. Ecualización. La ecualización es justamente básicamente, si vamos a lo técnico, es subirle o bajarle el volumen a determinadas frecuencias. Que puede ser una ecualización quizás un poco más correctiva, si tenemos alguna resonancia, si tenemos algo que nos está molestando, si tenemos algún pico de algún sonido que nos molesta, bueno, vamos a corregirlo fino. Y la ecualización un poquito más artística, que es como por decir un control de tono.
Por ejemplo, yo acá tengo la mezcla ya hecha de la canción. Lo perdí. Ahí va. Sería ya la canción como mezclada, por decir así. Yo sobre esa canción, o puede ser sobre cada uno de los instrumentos, por supuesto, puedo tomar ciertas decisiones de ecualización. Vamos a escuchar un poco cómo suena algo ecualizado. Voy a cortar mi micrófono para que se escuchen un poquito mejor. Bueno, lo que hice recién fue hacer dos tipos de ecualizaciones, por decir así, de las dos que estuvimos hablando. Una que es un poquito más tonal, le agregué un poquito más de grave, le agregué un poquito de los agudos más de arriba, para darle un poquito más de cuerpo, para que esté un poquito más, nada, quizá una decisión un poco más artística, ¿no? Y después, si ven esa bandita, esta bandita roja, perdón, esta bandita de acá, estoy haciendo, uy Dios, ecualización como más correctiva. Yo encuentro una resonancia que me molestó, y se la saqué, que es esto. Llegaron a escuchar cómo aparece cuando yo apago esa bandita correctiva en 3000 Hz, cómo aparece un silbido, por decir así, que capaz que antes no lo notabas, pero una vez que lo corregiste, decís, bueno, ahí está. Eso sería, bueno, lo que es una pava hirviendo, tal cual, mal, mal. Eso sería, bueno, como una suerte de lo que es una ecualización más correctiva, y lo otro, darle inflar un poquito el grave, inflar un poquito el agudo, darle como una maleabilidad tonal. Estamos en la parte un poquito más de ecualización tonal, si le queremos poner un nombre. Bueno, entonces, repaso. Estamos dentro de la mezcla. Primero se acomodaron un poco los volúmenes, se paneó un poco, se presentó la canción sonando. No lo voy a hacer a todo porque si no, bueno, estamos 5 horas acá en la reunión y capaz que no es el objetivo. Se presentaron los volúmenes, se presentó el paneo. Se puede empezar de una ¿verdad? Con esta cuestión de distorsión armónica, que es como, bueno, decir, voy a hacer de cuenta que estoy trabajando en
tal o cual consola de $20.000 del estudio más grande de Nueva York. Bueno, voy a usar ese tipo de sonoridad mediante la distorsión armónica. Ecualizamos. No necesariamente tiene que ser siempre en el mismo orden, obvio que no. O sea, eso es una decisión que se toma dependiendo lo que tengamos en cada uno de los audios. Si capaz que ponemos el audio y escuchamos esa pava, vamos y lo primero que hacemos es ecualizar y corregir ese silbidito. Capaz que el audio está buenísimo de cómo suena y ya está grabado en una de esas consolas increíbles, no nos hace falta agregarle tal vez distorsión armónica. Así que nada, en el campo así como de la mezcla me parece muy importante que no nos quedemos con fórmulas, porque cada audio pide algo distinto realmente. Saber escucharlo y bueno, hacer lo que pida. Otro proceso que tenemos en la parte más técnica de la mezcla es la compresión. Ahí también es un gran... también no sé si mito o es como todo un tema cuando te hablan de la compresión. A veces vos mandas algo y te dicen, che, suena bajito, está como muy comprimido. Y es como, ¿sabes que si lo comprimo, en realidad va a tender a que pueda sonar más fuerte? Y es como, bueno, un claro error de concepto o de no entender cómo suena algo comprimido. No me voy a meter en tecnicismo ni explicar cómo funciona un ecualizador, ni explicar cómo funciona el compresor realmente, porque nada, eso se nos puede hacer muy largo y es como muy específico. Me interesa un poco que podamos escuchar cómo suena algo ecualizado, cómo suena algo comprimido, cómo suena algo distorsionado. Así que bueno, nada, en el tema de la compresión es como algo que no es simple, que no todos han tenido la oportunidad de escuchar y quiero que escuchemos qué pasa con la compresión. El compresor, básicamente, si lo queremos ver de una forma un poco más técnica, es un control automático de volumen. Que nos va a decir, bueno, cuando el sonido pasa a tal nivel, el volumen se va a bajar. ¿De qué manera? ¿Cuánto? ¿Qué tan rápido o qué tan lento? Son los controles justamente que tenemos en el compresor, en los cuales no me voy a meter porque es largo. Pero bueno, con todos esos controles podemos lograr que ese control automático de volumen nos genere distintas cosas, como por ejemplo movimiento, como por ejemplo que una batería o un beat tenga más pegada y que escuchemos que el bombo se quiere salir de los parlantes directamente, lo podemos llegar a lograr mediante compresión. Como también, por ejemplo, un parámetro, algo que me parece un poco más gráfico y simple de ver, si nosotros decimos que ningún pico de audio supere esta línea, o sea, todo lo que llega hasta acá, no va a pasar de acá. Entonces yo tengo todo el sonido controlado. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo sonido controlado, puedo llevar este margen de todo el sonido ya encapsulado, por decir así, en esto, al máximo volumen que pueda, sin que nada pase y sature. Entonces, comprimiéndolo acá, subiéndole el volumen, logro que todo tenga mucho volumen, pero está comprimido. Y ahí es cuando me dicen, che, está muy comprimido, capaz, suena como chiquito, como bajito. Y no creo que suene chiquito y bajito por estar comprimido. Debe ser, bueno, capaz que el plano, que el volumen que le di no era el correcto, capaz que el tono, la ecualización que le di tampoco era correcto, capaz que, bueno, sí puede tener algún lugar algo que ver la compresión, pero no es esa sensación. Vamos a escuchar un compresor. Ay. Voy a poner esta otra canción.
darle un par de ejemplos de compresión para que lo puedan escuchar. Voy a ir directamente al canal de batería de la mezcla. Va a ser un poquito más simple de escucharlo. Bueno, ahí me pareció que con ese ejemplo ya queda súper explícito. Obviamente usé una configuración súper exagerada para que se escuche exactamente cuál es el efecto logrado en el audio a través de la compresión, ¿viste? O sea, si escuchan esa tímbrica así como un poquito, que puede estar bueno inclusive para algunas cuestiones, ¿no? Pero que está un poquito como ahogado, por decir así, como que tiene una respiración medio rara, bueno, puede ser debido a que está muy comprimido, ¿no? Voy a poner otro ejemplo en las voces por acá ahora. Ser el tu amor. Ser el tu amor. Ser el tu amor. Seré debajo, 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 debajo. Seré tu amor. Bueno, en este caso las voces que tengo son como bastante con frases melódicas largas o con notas sostenidas. Cuando tenemos un poquito más de palabras, cuando se nada, tengo una voz un poquito más, que tengo más movimiento vocal, por ejemplo. Cuando la comprimimos mucho, da la sensación de que como por un lado se acerca y por otro lado todo lo que son las modulaciones y el sonido de la boca al moverse cuando se canta, también va a estar mucho más presente. Va a dar la sensación de que, como si te me acercara y ese sonido, todo eso, se te viene como muy adelante.
Después, por ejemplo, vamos a escuchar un poco lo que sucede si eh, comprimo la canción entera. Estoy dando un ejemplo de una compresión, pero extremadamente exagerada, donde, nada, bueno, no sé si alguna vez lo haría de esa forma, ¿no? Pero para que se escuche cómo queda algo cuando se le exige demasiado esa compresión. Y bueno, ya esa compresión exagerada, ¿cómo va a estar haciendo que el volumen de la canción suba mucho? Escuchamos eso. Deme medio segundo, por favor. Deme medio segundo, voy a pasar al baño y seguimos.
ahora sí, estamos ahí. Bueno, este último ejemplo que puse es el ejemplo que yo les decía de recién, de que yo establezco que el audio no va a pasar de este punto, y como no hay ningún pico que vaya a superar el punto que yo le pongo, lo puedo subir el volumen sabiendo que nada me va a llegar a saturar ni sobrepasar el cero y empezar a clipear. ¿Y qué estamos logrando con esto? Que es lo que escuchábamos recién, conseguir volumen. O sea, va a estar ahí, y mientras más le da, más le voy a comprimir y más fuerte iba a sonar. Entonces, viste, a veces cuando te dicen, o esa disyuntiva de, sí, suena despacito, está comprimido, chiquito, está comprimido, por lo general funciona de otra forma. Bueno, eso era como para escuchar cómo suena la compresión, más exagerada, menos exagerada. Ahora vamos a pasar, perdón, ¿no? Vamos a pasar un poquito a la parte un poco más artística de la mezcla. Que va del lado de los efectos, ya sean más espaciales como una reverb, como un delay, o como modulaciones. Pues lo vamos a ver con la voz, por ejemplo, que acá en este tema lo pide mucho. Voy a empezar poniéndole delays y reverb. Bueno, el delay y la reverb me parecen que son dos efectos, que lo que tienen en común es que son efectos que le dan, por decirlo de una forma, tiempo al audio. La reverb va a estar simulando en sus bases un espacio acústico, como que suena gigante, puede ser dentro de una cueva o una catedral, o no tanto, como puede ser capaz con una habitación simplemente, pero le va a estar dando esa espacialidad del lugar. Y el delay le va a estar dando repeticiones.
simulando, por ejemplo, el famoso eco, cuando estamos en una montaña, por ejemplo. Y bueno, con eso podemos lograr un montón de cosas, desde darle un plano a determinado instrumento, como decir, bueno, va a estar más lejos o va a estar más cerca, nos puede ayudar un poco el efecto, o como algo un poco más artístico. En este caso, mi búsqueda con la voz en esta canción es que tenga ese vuelo, ¿no? Parece como fundamental que tenga una buena cantidad de efecto. Y en este caso nada, le di una buena cantidad de delay y una buena cantidad de reverb, lo puse con la canción, lo muteé, lo desmuteé y bueno, era como que metía la voz dentro de la canción y me parecía muy interesante. Se puede usar, bueno, con un montón de instrumentos, el efecto de reverb o de delay. La reverb, bueno, en los beats o en las baterías también, bueno, me parece algo magnífico. Nada, y con sus 1000 formas de aplicación. Además de delay y reverb, contamos con muchos efectos más. En gran parte los pongo como efectos de modulación. Que esto nos va a ayudar tal vez a darle un poquito de movimiento, por ejemplo, a la canción, o un poquito también de espacialidad. Vamos a escuchar, voy a poner primero un chorus, por ejemplo, en la voz. Bueno, en ese caso estoy usando un chorus en la voz y no estoy logrando ese efecto clásico, el sonido de un chorus clásico, sino que en este caso lo estoy usando porque sé que este chorus puntualmente me da una posibilidad de apertura estéreo que está re buena y le estoy dando a la voz más tamaño en el estéreo mediante una modulación como lo es el chorus. Seguimos, por ejemplo, bueno, otro ejemplo que está muy bueno de modulaciones que me parece que son interesantes a la hora de las mezclas son los autopan, los paneadores automáticos, por decir así, que muchas veces vienen acompañados también con otros efectos. Voy a ponerlo... ¿dónde lo puedo poner? En las guitarras.
este caso también, como una modulación, esta cuestión de movimiento en el campo estéreo. ¿Qué pasa? Está bueno. A veces cuando ya tenés mucha información, yo tengo acá muchísimas capas de guitarra. Capaz que tengo las guitarras de base que están mancando ahí todo el tiempo, una de cada lado. Tengo la voz al medio, tengo el bajo al medio, tengo la batería, algunas cosas al medio y otras cosas un poco en estéreo. Capaz que, bueno, las guitarras, que van haciendo más capitas y arreglando un poco, si las moves, si se van moviendo un poquito, es como que, bueno, se buscan un lugar distinto dentro de la mezcla, donde nada, pueden estar aportando desde ese lado justamente el movimiento. Que me parece que está bueno, que es como lograr una mezcla un poquito menos estática. Yo creo que cuando nos ponemos los auriculares y escuchamos una canción, cuando empezamos a sentir sensaciones dinámicas de movimiento y de que se te acerca algo, que se te aleja algo, de que de repente escuchaste algo que apareció ahí que no lo habías escuchado en el plantito Bluetooth, me parece que son cosas que hacen a una mezcla disfrutable. No voy a decir si buena o mala, pero disfrutable, en fin. Bueno, y por último en la mezcla está todo lo que es la automatización. Ejemplo, en la automatización es decir, bueno, en la línea temporal de la canción yo voy a decidir que sucedan determinadas cosas. Como por ejemplo, que bueno, que esta canción es como muy particular al hecho de no tener estribillo, no tener nada. O sea, es como una intro, una explosión y termina la canción. La letra es muy cortita, es como una canción bastante particular. Pero bueno, eso, el decir, yo quiero que en el estribillo la voz tenga más efecto y que la guitarra esté más fuerte. Quiero que en la parte de la intro todo baje el volumen y se ponga en la parte de un interludio, por ejemplo, un puente, todo se ponga más chiquitito y tenga mucho efecto, esté como lejos, y a medida que va volviendo la parte de la, no sé, de la estrofa que sigue, todo empieza a crecer y crece, se viene y pum, bueno, se establece y empieza a volver la estrofa, por ejemplo, ¿no? Todo ese discurso dinámico y o creativo y de efectos y de volúmenes lo logramos mediante la automatización, que yo por lo general dejo la parte de automatización una vez que ya tengo presentada la idea básica de mezcla. Es decir, bueno, ya tengo más o menos los instrumentos sonando como me gusta. O sea, tengo una batería con el plano que quiero, con la pegada que quiero y con la espacialidad que quiero. Tengo las voces ya con los efectos que necesito, tengo las guitarras puestas donde creo que van, o los sintes, o lo que sea. Bueno, ahora vamos a hacer que todo se mueva, vamos a hacer que todo tenga un discurso, vamos a hacer que tenga un principio y un final, la mezcla también acompañando esa canción. Originalmente, o sea, en los estudios más grandes quizás, o lugares donde tenés toda esa disposición de equipos, también se usa mucho hacerlo mediante las consolas. Es como medio ir siguiendo los volúmenes de la canción con los faders mientras se van o grabando analógicamente o grabando digitalmente y nada, vas acompañando. Bueno, acá sube un poquito más, acá baja un poquito, acá se mueve para allá, acá un poquito para allá. Y toda esa parte como artística, por decirlo de una forma, de acompañar la música con la mezcla, me parece que lo reforzamos muchísimo con todo este proceso de automatización. Voy a dar un ejemplo breve de cómo automatizo algo, por ejemplo. Voy a hacer que la voz hacia el final deje una cola de reverb grande. No mientras suena, sino cuando termina.
Bueno, creo que ahí se pudo notar el punto. Yo lo que hice fue directamente con el mouse tocando el volumen y la cantidad de tiempo de la reverb. Lo fui controlando con el mouse mientras iba reproduciendo la canción. Pero también se puede hacer en los programas con los puntitos esos que se ven ahí, es decir, bueno, un puntito, bueno, como hice para que se callara al final, la última caída, cosa de que cuando entra la banda de nuevo, se apaga esa reverb. Bueno, esto lo hice ya como directamente automatizando con puntitos en la sección de volumen del canal de reverb que tengo yo creado para la voz. Bueno, en ese caso las automatizaciones me parece que están re buenas para lo que hablaba un poquito antes, darle un poquito de vida a la canción. En este caso fue visto un poquito más artístico aún, porque fue como, bueno, estoy creando un contenido casi que musical nuevo mediante una reverb. O sea, de repente termina la voz y parece que queda como sonando un colchón de reverb muy intenso que se podría hacer hasta con un synth si queremos, y si lo trabajamos más todavía al sonido, que bueno, este está presentado medio rápido y desprolijo, ponele. Si lo trabajamos más el sonido, podemos hacer un efecto de que entre que termina la voz y sigue esa reverb, que esa reverb parezca realmente que es como un synth que aparece de fondo y vos decís, che, sigue siendo la voz, ¿no? Es una reverb, es un instrumento nuevo, ¿qué pasó ahí? Y es como, bueno, un elemento que le va a dar un poquito más de diversión, si lo que vamos a decir así, a la canción. Va a estar bueno. Y bueno, la otra cosa es, por ejemplo, una automatización que voy a hacer en este momento, que es cuando vuelve después de la voz, que hay como un pequeño silencio, hay unos golpes y entra de nuevo la canción con fuerza, que ahí podemos darle más volumen a las guitarras, por ejemplo. Voy a hacer eso. Bueno, ahí estoy diciendo que en ese momento de la canción las guitarras, bueno, las empujo con volumen y se vienen como le dan el último golpe de intensidad. Si bien la guitarra tiene siempre el mismo volumen en la grabación y en el toque, el último golpe de intensidad a la canción, que me parece que bueno, puede ser súper funcional. Bueno, estos son me parece como los aspectos más básicos a tener en cuenta en una mezcla, ya sea o para encarar nosotros el proceso, y si quieren ustedes ponerse a practicar y lo que sea, me parece totalmente válido, o para también, si vamos a trabajar con un ingeniero de mezcla, tener una noción, me parece, ¿no?, de lo que va a estar pasando y qué es lo que podemos estar esperando, ¿viste? Nada, tener una idea de una canción que me parece que está buena que interprete el ingeniero, y que el ingeniero, por un lado, va a pulir y prolijar y embellecer el audio, y por el otro lado también le va a dar una estética artística que me parece fundamental la elección del ingeniero de mezcla a base de eso, por decirlo de alguna forma. No, nunca, jamás en el mundo dos personas van a mezclar igual una canción, porque así puede ser parecido, en el mejor de los casos, en el máximo de los casos, pero siempre va a ser distinto. Así que en ese sentido, bueno, es como si vamos a trabajar con alguien, está bueno escuchar lo que hace primero y decir, bueno, me identifico
con su forma artística, por decir así, de interpretar el audio. Bueno, y como para cerrar, les voy a mostrar qué es, cómo suena un máster, o qué esperamos en el máster, por ejemplo. El mastering es, una vez que tenemos cerrada la mezcla, que decimos todos estos pasos, ya suena todo prolijo, ya tiene todo su lugar, ya tiene todo su movimiento, ya tiene todo su tímbrica, sus efectos, etc. En el mastering lo que vamos a hacer es trabajar el audio, amoldar y seguir puliendo el audio, pero en vez de en cada uno de los canales de cada instrumento, pulir ese audio desde el track entero. O sea, el mastering es ecualizar, es comprimir, es ponerle distorsión armónica o sacarle a una sola pista estéreo donde está toda la canción. ¿Qué vamos a lograr con eso? Decir, bueno, tengo un balance tímbrico que sé que me va a funcionar bien en un parlantito chiquito, en un parlantito más grande, en un buen sistema, por ejemplo, terminar de definir eso. Che, bueno, escucho que en la mezcla quedó sonando una frecuencia que está un poquito exagerada, que capaz que me va a estar molestando. Bueno, esa frecuencia de la mezcla la bajamos un poquito. Che, bueno, necesito que esta canción finalmente, toda la canción junta, suene fuertísimo. Que cuando yo le ponga play en un lugar, explote los parlantes. Bueno, compresión exagerada en el mastering nos va a ayudar a tener ese volumen bien fuerte. Quiero que suene, tal vez, ya también todo siguiendo un lineamiento, ¿no es cierto? No es que podamos hacer una cosa en la mezcla y que el mastering de repente suene, o hacer una mezcla con una estética vintage y que en el master de repente empiece a sonar moderno, algo que no va a pasar. Decir, bueno, tengo una mezcla con una estética vintage, con mucho efecto, con algunas máquinas de cinta y esa simulación del timbre más antiguo. Bueno, en el máster vamos a terminar de reforzar esa idea y vamos a hacerla concisa y que se interprete bien en muchos otros lugares. Por ejemplo, les voy a hacer escuchar lo que es esta canción masterizada. Lo que estábamos escuchando recién es una suerte de crudo presentado, que bueno, tenemos una intro. La parte más rockera. Y después, este sería el máster. Al menos la canción entera. Y de ahí, si tiene alguna duda, la hacemos y ya vamos a cerrar.
Bueno, ahí sería, ya estaríamos con todo lo que les quería contar en la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que charlemos algo? ¿Quieren preguntarme algo? Bueno, si estamos, estamos. Bueno, perfecto, perfecto. Mirá, si por cualquier cosa, si quieren para algo, manu.collado guión bajo. Dejo ahí lo que sería mi Instagram. Si, nada, si tienen cualquier duda, si quieren contarme algo, si quieren preguntarme algo, si quieren mostrarme algo, nada, no duden en contactarme de reunión. Me gusta compartir siempre informaciones y nada, estar en contacto con personas de la música. Así que bueno, quedamos así. Me avisan cualquier cosita y nada, espero que les haya gustado y les haya dado un panorama ahí general sobre lo que sucede con la mezcla y bueno, pueden escuchar un poco lo que hago. Esta banda Oxenmado Alto, por si quieren buscarla, se la dejo anotado. Bueno, esta banda la grabamos, les muestro ya que estoy en mi estudio, donde estoy dando las clases, ahora en este momento. Así que bueno, estaremos en contacto ahí. Si quieren seguirme en Instagram, vuelvo seguida y estamos ahí charlando y compartiendo música. Les dejo un abrazo grande. Adiós.